Muy buenos días, apreciados estudiantes. Darles la bienvenida a un nuevo semestre en la asignatura Operaciones Unitarias. Como en cualquier actividad, hoy vamos a empezar con la estructura y organización de la asignatura. Bien. El docente, el ingeniero Cipriano Cepita. Iniciamos el semestre el 27 de septiembre. En esta asignatura vamos a estudiar operaciones con transferencia de masa, energía y cantidad de movimiento en forma simultánea. Para eso tenemos las siguientes operaciones unitarias: humidificación, secado, absorción e intercambio iónico. La humidificación para el diseño de torres de enfriamiento de agua, el secado para el diseño de secadores continuos, la absorción, diseño de absorbedores, clarificación, depuración de aguas, etcétera, etcétera, y el intercambio iónico aplicado al diseño de ablandadores de agua y también aplicado al diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Bien. Los procesos de transferencia simultánea de cantidad de movimiento, masa y energía tienen el objetivo de diseñar y seleccionar equipos para procesos que impliquen transferencia simultánea de cantidad de movimiento, masa y calor, aplicando los principios de los fenómenos de transporte con el fin de determinar las condiciones óptimas de operación de los procesos industriales. El contenido de la asignatura: humidificación, secado, absorción e intercambio iónico. Estas son las 4 operaciones en esta asignatura. Ingeniero, disculpa, no está mostrando las diapositivas. Gracias. Sí se ven. Sí se ve. Se ve, ingeniero. ¿Se ve o no se ve? Muy bien, ingeniero. Una cosa. Sí, No se escucha muy bien, ingeniero. Se escucha lentito. Un poquitito. Se escucha bien. Por favor. Se escucha bien. Conexión, Se compañero. escucha bien, ingeniero. A Se ver, escucha muy bien. secretario, Luna, ¿cómo? Fabricio, ¿se ve la diapositiva? Se escucha muy bien, ingeniero, y todo sale. Está bien, ¿no? Está ok, ¿no? Sí, ok. Fabricio, ¿se ve la diapositiva, Fabricio? Sí, ingeniero, se le escucha muy bien. Todo se Ya, lo y ve la también en la diapositiva. Todo excelente. Perfecto. Gracias, Fabricio. Fabricio, te voy a pedir un favor: si notas alguna interferencia o no se ven las diapositivas o el audio, por favor me comunicas ya para seguir. Ya, Sí, bueno, ya. Gracias, Fabricio. Bien, continuamos entonces. Humidificación. Son las relaciones, en humidificación vamos a estudiar relaciones de fase y definiciones del diagrama psicométrico y su manejo, diseño de torres de enfriamiento y condiciones óptimas de funcionamiento de las torres de enfriamiento. Secado, estática del secado, secadores discontinuos, cinética del secado, secadores de bandejas y lechos porosos, secadores continuos, secadores tipo túnel, secadores rotatorios, de tambor rotatorio, balance de masa y energía en secadores continuos, tiempo de secado y diseño y selección de secadores. Absorción e intercambio iónico. En absorción vamos a estudiar las relaciones de fase, las isotermas de absorción, operación de absorción por etapas, operación de absorción por contacto continuo, diseño y selección de equipos para la absorción. Intercambio iónico. Vamos a estudiar inicialmente los mecanismos de intercambio iónico, curva de avance y punto de ruptura, aplicaciones del intercambio iónico en la industria, diseño de columnas de lechos porosos para intercambio iónico. Bien,
El sistema de evaluación, tenemos 3 evaluaciones mediante la plataforma virtual de la AGRM. Solamente se va a trabajar con la plataforma virtual de la AGRM. No se aceptarán otra forma, por decir correo electrónico o otro medio. Entonces, solamente es mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Los exámenes deben estar en la plataforma virtual. ¿Está bien? Esto ya lo vimos el anterior semestre, ¿no es cierto? Todos los exámenes son prácticos. El primer examen tiene una ponderación del 30%. El primer examen está programado para el viernes 12 de noviembre. El viernes 12 de noviembre es nuestro primer examen. El segundo examen, que también tiene una ponderación del 30%, es para el viernes 3 de diciembre. El examen final, que tiene una ponderación del 40%, es para el viernes 24 de diciembre. ¿No es cierto? Entonces tenemos los 3 exámenes, la sumatoria es al 100%. ¿No es cierto? Entonces, vamos a procurar concluir, ¿no es cierto?, según esta programación este año, la asignatura. ¿Está bien? Bueno, los textos. Problemas de ingeniería química de Ocon y Tojo, tomos 1 y 2, y operaciones de transferencia de masa de Robert Treiba. Bien, entonces empezamos con la primera operación unitaria, que es humidificación. Bien, ¿qué es la humidificación? Las operaciones de humidificación se ocupan de la transferencia de masa y energía, que resulta cuando un gas seco, nosotros vamos a trabajar con el aire seco, se pone en contacto con un líquido puro. Vamos a trabajar el agua con el agua como líquido, en el cual el gas aire seco es prácticamente insoluble. Nosotros vamos a trabajar con sistemas agua-aire. ¿Y por qué con estos 2 sistemas? Porque estos sistemas son los que más se aplican en la industria. Por decir algo, para los procesos de secado, el gas secante es el aire. ¿Y qué se evapora del sólido húmedo? El agua. Entonces, para los procesos de secado tengo aire y agua. Para los procesos de enfriamiento de agua, entonces de enfriamiento, el agua caliente que viene del intercambiador de calor pasa por una torre de enfriamiento y se pone en contacto con un aire frío. Entonces, para enfriar agua se emplea en la industria aire. Es por eso importante los sistemas aire seco y agua. ¿Sí? El agua puede estar en estado líquido o también en estado vapor. ¿Está bien? La materia transferida entre las fases es la sustancia que forma la fase líquida, agua, que se evapora o se condensa. El aire seco es inerte, el aire seco es prácticamente insoluble, ¿ya?, en el agua. Por tanto, vamos a considerar el aire seco como el gas inerte, ¿está bien? Pero me refiero a aire seco. Ojo, que el aire que nosotros respiramos tiene humedad, ¿no es cierto? O sea, no es aire seco el aire que estamos respirando, tiene humedad. Cuando decimos aire seco, nos referimos al aire 100% aire, sin contenido de una molécula de vapor de agua. A eso se llama aire seco. ¿Está bien? Bien. Suponiendo que el comportamiento de la mezcla cumple con las leyes de los gases ideales,
La presión total ejercida por la mezcla será igual a la suma de la presión parcial del gas y la presión parcial del vapor. Es decir, la presión total ejercida por la mezcla es igual a la presión parcial del vapor de agua más la presión parcial del aire seco. Esta es la presión total. A no ser que se indique explícitamente otra cosa, nosotros vamos a asumir la presión total una atmósfera, a no ser que se indique en forma explícita otra cosa. ¿Está bien? En estas condiciones, la fracción molar del vapor de agua en el aire es igual al número de moles de vapor de agua sobre el número de moles totales. ¿No es cierto? Número de moles del vapor sobre el número de moles totales. Pero esto también es igual a la presión parcial del vapor de agua sobre la presión total. Entonces, tengo kilomoles de vapor de agua sobre kilomoles de aire seco. Entonces, esta es la fracción molar. Esta fracción molar es igual a la composición en volumen. ¿Está bien? Para expresar la concentración del vapor de agua en el aire seco se emplean diversos términos. Estos términos definimos a continuación. Evaporación, humidificación más bien. ¿Qué es la humidificación? Es la evaporación del agua en el seno de aire seco para aumentar la humedad del aire seco. A esto se llama humidificación. Vapor es la forma gaseosa del componente también presente como líquido. En este caso me refiero al vapor de agua, que puede estar presente también como líquido, ¿no? El peso molecular del vapor de agua es 18 kilogramos por kilomol. Esto para el vapor de agua. ¿Está bien? El gas, el componente que solamente está presente en forma gaseosa insoluble en el líquido, nosotros nos referimos al aire seco. El peso molecular del aire seco es 29 kilogramos sobre kilomol. ¿Está bien? Bien. Humedad absoluta. ¿Qué es la humedad absoluta o saturación absoluta? Es la relación entre el peso de vapor de agua y el peso de aire seco, contenidos en una masa gaseosa. Está dada por esta relación, ¿cierto? Aquí tengo M mayúscula sub B es el peso molecular del vapor, M mayúscula sub G el peso molecular del aire seco. Entonces emplazo datos y tengo la humedad absoluta o saturación absoluta, ¿no es cierto?, del aire. ¿Está bien? Entonces, para una mezcla aire-agua, ¿no es cierto?, estaría dada por esta relación, que me da kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Kilogramos de vapor de agua, el B entre paréntesis quiere decir vapor, kilogramos de aire seco. Entonces, esta es la cantidad de vapor de agua presente por cada kilogramo de aire seco, donde P mayúscula es la presión total, P sub B la presión parcial del vapor. Ojo, aquí hay que manejar bastante bien los criterios. Una cosa es presión parcial y otra cosa es presión de vapor. La presión de vapor es solo función de la temperatura. En cambio, la presión parcial no. Humedad absoluta de saturación. Esto es cuando el aire se satura de vapor de agua. Está dada por esta relación. La presión parcial se reemplaza por la presión de vapor para hallar la humedad absoluta de saturación. ¿Qué quiere decir humedad absoluta de saturación? La máxima cantidad de vapor de agua que puede contener el aire. Está saturado de vapor de agua. Más de esta cantidad no puede contener.
Entonces, tengo aquí la relación, ¿no es cierto? Presión de vapor. La presión de vapor es solo función de la temperatura. Esto se puede hallar en tablas, la presión de vapor. Por ejemplo, aquí tengo una tabla. Tengo la temperatura, aquí tengo la presión de vapor. ¿No es cierto? Por decir algo, a 50 grados centígrados la presión de vapor es 12.349 kilopascales. Entonces, la presión de vapor es solo función de la temperatura. ¿Está bien? Ya, perfecto. No vayan a confundir presión de vapor con presión parcial. Ambos son distintos. La humedad relativa es el cociente entre la presión parcial del vapor sobre la presión de vapor a la misma temperatura. Entonces, la humedad relativa es presión parcial sobre la presión de vapor, ambos a la misma temperatura. ¿Para qué sirve la humedad relativa? La humedad relativa es un dato hasta las estaciones meteorológicas, en los informativos muchas veces lo dan, ¿no? Temperatura y humedad relativa. Pero esta humedad relativa es importante para nosotros. Si nosotros tenemos el dato de la humedad relativa, en tablas con la temperatura podemos hallar la presión de vapor, podemos hallar la presión parcial de vapor. ¿Y para qué la presión parcial de vapor? Para hallar la humedad absoluta. Aquí ya tendría la presión parcial de vapor. Esto puedo hallarlo como humedad relativa por la presión de vapor. Y puedo hallar la presión parcial de vapor. ¿Cierto? Bien. Existe también otro término que es la humedad porcentual. ¿Qué es la humedad porcentual? Es la relación entre la humedad existente en la masa gaseosa y la que existiría si estuviera saturado. Es entre la humedad absoluta, es la relación entre la humedad absoluta sobre la humedad de saturación. Y está dada por esta relación, ¿cierto? Ahí están los términos. P mayúscula, presión total, P sub V, presión parcial, P asterisco, presión de vapor de agua. Nuevamente repito, la presión de vapor de agua es solo función de la temperatura. Volumen específico del aire húmedo es el volumen ocupado por la mezcla que contiene 1 kilogramo de aire seco y viene dada por la siguiente expresión, donde M sub G es el peso molecular del aire, M sub V el peso molecular del vapor de agua. T es la temperatura en grados absolutos, R es la constante universal de los gases, ¿cierto? P es la presión total. Al reemplazar todos estos datos, tengo metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Punto de rocío. ¿Qué es el punto de rocío? El punto de rocío es la temperatura que alcanza la masa de gas húmedo, o sea, el aire húmedo, en la saturación por enfriamiento a presión constante. Esto lo podemos ver todos los días prácticamente, ¿no? Especialmente en los días que hace bastante calor. ¿Es cierto? Nosotros tenemos una bebida fría que está en un recipiente, normalmente se saca al ambiente y empieza a cubrirse de gotitas de condensado. ¿Es cierto? Entonces el punto de rocío es cuando se forma la primera gota de condensado sobre la superficie fría. A esa temperatura se llama punto de rocío. ¿Ya? Bien.
Bien, ya tenemos las definiciones, pero los procesos de humidificación no solamente tienen que ver con transferencia de masa, también transferencia de energía. Esta es una torre de enfriamiento de agua, por ejemplo. Aquí tengo la torre de enfriamiento de agua. Y este es el aire saturado de humedad que sale por la parte superior, una especie de nube, porque tiene bastante humedad. Y por la parte inferior entra aire, prácticamente el aire ambiente, que no está saturado, ¿cierto? Y por la parte superior entra agua caliente. El agua, al entrar en contacto con el aire que sube, se enfría. Pero no solamente se enfría, sino se evapora. O sea, el aire que sale por la parte superior tiene mayor concentración de vapor de agua. Entonces, estas torres se diseñan justamente con las variables, las definiciones que nosotros estamos estudiando. Bien, otros términos tienen que ver con la transferencia de calor, con la energía. ¿Está bien? Uno de los términos importantes es el calor específico del aire húmedo. ¿Y qué es el calor específico del aire húmedo? Es el calor que hay que suministrar a 1 kilogramo de aire seco y al vapor que contiene para elevar 1 grado centígrado su temperatura, manteniendo constante la presión. Está dada por esta relación, donde CPG es el calor específico del aire seco. CPB es el calor específico del vapor de agua. ¿Está bien? Aquí dice aire seco. Agua, vapor. Entonces, esta relación me da el calor específico del aire húmedo. Entonces, aquí tengo la relación, ¿no es cierto?, para el caso de aire, vapor de agua. Esto ya está el calor específico. ¿Está bien? Ahí lo tiene. Y el calor específico está en kilocalorías, kilogramos de aire seco, grados centígrados. Bien, ya tengo el calor específico del aire húmedo. Otro término importante es la entalpía específica del aire húmedo. La entalpía específica del aire húmedo es la suma del calor sensible de 1 kilogramo de aire seco y el calor latente de vaporización del vapor de agua, que contiene a la temperatura a la que se refieren las entalpías. Entonces tengo aquí la entalpía del aire húmedo. Si ustedes se fijan, es el calor específico del aire húmedo. Por la temperatura, aquí tengo una temperatura de referencia, el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de referencia por la humedad. Hace un momento nosotros vimos que el calor específico del aire seco es 0,24, el calor específico del vapor de agua es 0,46, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos la temperatura de referencia 0 grados centígrados, a 0 grados centígrados el calor latente de vaporización del agua es 597.2 kilocalorías, kilogramos de agua. Entonces, si T es 0 y lambda es 597, reemplazamos en esta ecuación y tengo la entalpía específica del aire húmedo para el caso de aire seco, vapor de agua. Tomando como entalpía de referencia la del agua líquida a 0 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces la entalpía está en kilocalorías por kilogramo de aire seco. Otro término muy importante es la temperatura de saturación adiabática. Es la temperatura alcanzada por una masa de aire seco cuando se pone en contacto con el agua líquida en condiciones adiabáticas. ¿Ya? Entonces tengo aquí el aire que ingresa, ¿no es cierto? Tengo aquí agua
mediante una bomba se impulsa y se pulveriza. ¿Qué sucede con el aire que entra? Al entrar en contacto con el agua pulverizada, el aire humedece. A la salida tengo un aire saturado. ¿Qué quiere decir? Tiene el aire la mayor cantidad de vapor de agua. Este proceso de saturación se llevó a cabo en condiciones adiabáticas. ¿Qué quiere decir? Que no hay aporte ni fuga de calor de la cámara de saturación adiabática. Entonces, si es un proceso de saturación adiabática, la entalpía a la entrada del aire es igual a la entalpía del aire saturado a la salida. ¿Está bien? Bien, entonces tengo aquí la cámara A, es la cámara de humidificación, B es la bomba de recirculación del agua y C son los pulverizadores. El tiempo es lo suficiente para que el aire salga saturado de la cámara de humidificación. ¿Está bien? Bien, entonces como la entalpía a la entrada es igual a la entalpía de salida porque es un proceso adiabático, la entalpía a la entrada está dada por esta relación y la entalpía a la salida por esta otra relación. Si nosotros elegimos la temperatura de referencia igual a la temperatura de salida, aquí tengo una temperatura de salida, voy a elegir la temperatura de referencia igual a la temperatura del aire saturado que sale de la cámara de humidificación. A esa temperatura hallo en tablas el calor latente de vaporización del agua. ¿Ya? A la temperatura del aire saturado a la salida de la cámara de humidificación. Bien, si esto es así, ¿no es cierto? Si esto es así, aquí tengo cuál es la temperatura de referencia, temperatura sub S. Entonces, TS. Esto se anula, prácticamente el término se anula, porque ambas temperaturas, la temperatura de referencia es igual a la temperatura T sub S. Pero como la temperatura de referencia es la temperatura de salida, a esa temperatura de salida hallo el calor latente. ¿No es cierto? Esto se anula. Realizo operaciones y tengo una ecuación muy importante llamada la ecuación de saturación adiabática, ¿no? Ecuación de saturación adiabática, donde Y sub S es la humedad de saturación a la temperatura de saturación adiabática. T sub S es la temperatura de saturación adiabática. Lambda sub S es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de saturación adiabática. ¿Está bien? Aquí tengo lambda sub S. Y Y es la humedad absoluta del aire húmedo. Bien, esta ecuación es muy importante. Bien, pasamos entonces. Temperatura de termómetro húmedo. ¿Qué es la temperatura de termómetro húmedo? La temperatura de termómetro húmedo es la temperatura límite de enfriamiento alcanzada por una pequeña masa de agua líquida en contacto con una masa mucho más grande de aire húmedo. Entonces aquí tengo una pequeña masa de líquido. Este es un termómetro y está cubierto con un forro húmedo. Como tiene humedad, está humedecido en agua, esta es la pequeña masa de agua. Bien, en contacto nos dice con una masa mucho mayor de aire seco. Entonces el aire está rodeando este termómetro. Bien, ¿qué sucede con el termómetro? Si el aire se mueve, existe un proceso de transferencia de calor, ¿no es cierto? Transferencia de calor por convección del aire hacia el termómetro.
H es el coeficiente de convección que vimos en operaciones 2, ¿no? Coeficiente en este caso, ¿qué sería? Convección forzada, ¿no? Porque hay un ventilador, ¿ya? Entonces, tengo flujo de calor por convección, ¿está bien? El termómetro tiene una temperatura menor. El aire está a la temperatura T y el termómetro TW. ¿Está bien? El flujo de calor. Bien, el termómetro evapora agua. Esto es igual a un coeficiente de transferencia de masa, área, humedad del aire muy próximo a la camisa húmeda, menos la humedad global del aire. El flujo de calor por evaporación es a la masa de agua que se evapora por el calor latente de evaporación a la temperatura del forro húmedo. Igualo calor de convección con calor que se evapora este termómetro empieza a bajar su temperatura, pero hay un momento en que el termómetro se estabiliza. Esa temperatura se conoce como temperatura de termómetro húmedo. Cuando se estabiliza, no baja ni sube, es que el calor de convección es igual al calor que pierde por evaporación. El calor que gana por convección es igual al calor que pierde por evaporación el forro húmedo. Muy bien, realizando operaciones, tengo la relación de Lewis. Esto es la relación de Lewis para sistemas aire-agua. Esto se cumple solamente para sistemas aire-agua. De la relación de Lewis despejo el coeficiente de convección sobre el coeficiente de transferencia de masa. Como esto es 1, esto es igual al calor específico del aire húmedo. Despejo de esta relación, ¿no es cierto? Tengo esta ecuación, pero el coeficiente de convección sobre el coeficiente de transferencia de masa es igual a C. Reemplazo y tengo la segunda ecuación. Esta ecuación es la ecuación de termómetro húmedo. ¿Está bien? Bien, entonces tengo la ecuación de termómetro húmedo, donde K sub Y es el coeficiente de transferencia de masa, tomado como potencial de difusión, la saturación absoluta. Lambda sub W es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura húmeda, a la temperatura de termómetro húmedo. Bien, entonces ya tengo esta relación. Aquí vamos a hacer una pausa y en 5 minutos retornamos nuevamente.